es una cosa muy complicada, porque tenemos mucho código interno y muchos nervios y queremos que todo salga bien, y entonces pues trastabillaremos y haremos cosas felices, nos tropezaremos Solo somos chicas. Solo somos chicas. Yo creo que todo el mundo sabe quién es Noemí López Trujillo. Yo os voy a leer una mini biografía que está en la solapa del libro por si hay alguien que no lo sepa. Baste decir que, aparte de una amiga muy querida y una escritora muy talentosa, para mí es mi periodista que aborda cuestiones de género y cuestiones LGTB, creo que es más importante de este país, con el permiso de las demás, a las que también admiro mucho. Noemí nació en Bilbao en 1988, aunque se crió en Elche, pero se hizo el corazón en Sierra de Yeguas. Es periodista y desde 2019 es responsable de género en Neutral. También es autora del documental Lo conocí en un corpus, en Podium Podcast, que es una investigación feminista sobre el asesinato de Ana Orantes. Ese mismo año recibió el premio de periodismo joven sobre violencia de género del INJUVE. Como escritora ha publicado el ensayo El vientre vacío, relato de una generación precaria y sin hijos, Capitán Swing. Y en Neutral ha investigado el incumplimiento de la ley del aborto y la desinformación en torno a la ley trans, y nos hizo tanto bien. Una cobertura por la que fue reconocida con los premios de la FLGTB en 2021 y de COGAM en 2022. Además, reflexiona sobre la feminidad en su columna Órbita Fem. Hola, Noemí. Hola, Dani. Estoy muy nerviosa. Somos realmente muy nerviosas, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta. Tened paciencia. Tenednos mucha paciencia. Pues mira, yo quería empezar haciendo una reflexión sobre este libro y sobre lo que significa este libro, para que, bueno, yo creo que a ver si puedo aclarar un poco el camino en este sentido. ¿Cuántos libros o cuántos artículos o cuántas cosas se han publicado últimamente sobre las nuevas masculinidades, ¿no? Se reflexiona sobre la masculinidad todo el rato, pero sobre la feminidad no se reflexiona nunca. Hay muchas propuestas dentro de este libro y muchas cuestiones con las que Noemí responde a esta pregunta. Pero a mí me parece que por sí mismo este hecho es ya un argumento muy poderoso para la existencia de este libro. Tomar la feminidad como un elemento de frivolidad, como un elemento no digno de teorizar sobre él, o como una especie de teatralización de la sumisión, etc., pues es una cosa profundamente injusta y que sospecho tiene mucho que ver con que se haya teorizado tanto sobre la masculinidad. Una de las cosas que más me gusta de lo que dice Noemí en Me dibujaron así es que la nueva masculinidad no es más que la masculinidad que adopta en más o menos grado actitudes femeninas. Y yo creo que tiene toda la razón, ¿no? O esto que se llama nueva masculinidad, pero como no pueden incluir, o no se puede incluir la palabra feminidad nunca, porque aminora ese corpus teórico, ese corpus social o toda esa cuestión, pues se llama nueva masculinidad y se le ponen 8000 apellidos que son absolutamente absurdos. Nos vamos a quedar cortas en esta presentación, ya os lo digo, porque a mí una de las cosas que me sorprendió cuando leí el libro es la cantidad ingente de información, propuestas teóricas, fuentes, etcétera, que caben en estas páginas. Entonces yo creo que vamos a tratar 4 bloques, más o menos, llegaremos hasta donde podamos, probablemente divagaremos, pero sí deciros que la lectura de Me dibujaron así os va a llevar a películas, os va a llevar a otros libros, os va a llevar a otras periodistas, os va a llevar a figuras del pop, a trabajadoras sexuales de los años 80, a un montón de gente maravillosa que creo que si no conocéis tenéis que descubrir. Y una de las cosas con las que a mí me apetece mucho empezar es hablando de la maternidad, porque es un tema muy sensible siempre, y las maternidades fem son maternidades de alguna manera que están entroncadas con la vergüenza. Estábamos comentando antes, Noemí y yo, que a propósito de una publicación en Instagram que
que hacía en la revista Vogue sobre una entrevista que ha concedido Noemí hablando del libro, había una persona muy allegada que decía que una mujer no podía ir a buscar a su hijo o a su hija al colegio vestida de puta. O vestida como una zorra o vestida de cualquier manera, ¿no? O de prostituta, decía. Yo he dicho puta porque soy un poco... Porque suena mejor. A mí me parece que la manera que tienes de abordar la maternidad en el libro es, desde luego no va a dejar indiferente. Y me gustaría que hablásemos de ello, con esta asociación de las madres como esencias puras que tienen que renunciar a sí mismas, o lo que tú nos quieras contar. Bueno, muchísimas gracias por este inicio tan generoso. Yo creo que Alana ha dicho muy bien que pues, al final presentar con una amiga de alguna manera no solo es hermoso, sino que también te relaja, pero te relajas a un punto en el que a lo mejor cuesta intelectualizar ciertas cosas, porque decía ella que tenemos algunos códigos internos, entonces eso queda como entre nosotras, ¿no? Entre las miradas. Estoy súper agradecida de que Alana me presente el libro, no solo porque es una de mis mejores amigas, sino porque La mala costumbre para mí es el libro que me empujó a escribir mi libro. Es el libro, sé que trata muchísimos temas, es imposible encorsetar la escritura de Alana, pero para mí es el libro que habla sobre la feminidad y sobre, ¿no?, cómo construimos nuestra identidad, no solamente la identidad trans, sino todo el mundo construye su identidad. Y yo creo que puedo ser feminista desde hace 10 años, pero soy fem desde hace 37, así que eso es como lo más importante en realidad que tengo que decir. En realidad lo más importante es, lo más importante que vamos a decir hoy es nuestra presencia estética, porque creo que eso ya describe perfectamente lo que es ser fem y lo que es estar en un mundo pues que desprecia la estética. Lo que decías de la maternidad, a mí me produce mucha extrañeza cómo el mundo me ve ahora. Y cómo no me permite ser a veces la madre fem que yo querría ser. Entonces eso me lleva muchas veces a verme reflejada en la violencia que sufrió, por ejemplo, Britney Spears, ¿no? Ha dicho ella lo de una madre no puede ir vestida de prostituta a recoger a su hijo, y al final eso es un poco lo que le hicieron a Britney Spears, que en el momento en el que fue enseñando sujetador y enseñando tanga, lleva con su hijo en brazos, literalmente el mundo se encargó de derribarla, ¿no? Porque era un mal ejemplo para otras mujeres que podían anhelar ese tipo de feminidad. Yo siempre digo que... Estoy un poco nerviosa, luego se me irá pasando, pero como dice Alana, hay que abrazar la vulnerabilidad porque eso es muy fem. Y yo siempre digo que mi hijo, yo he alumbrado a mi hijo, pero al alumbrar a mi hijo también me he alumbrado a mí misma, porque es verdad que esa obligatoriedad de ser un tipo de madre muy concreta a mí me ha obligado, me ha dado un arrojo y un empuje a ser quien soy de la manera más contundente posible, precisamente porque ser quien soy de manera contundente es el mejor regalo que le puedo hacer a mi hijo, que es enseñarle que ha venido a este mundo para ser quien quiera ser, y me parece un regalo que le hago. Entonces sí que me parece como un ejercicio de valentía que tengo que hacer en mi día a día si yo quiero ir a recoger a mi hijo vestido de una manera, o quiero decir determinadas cosas o publicar determinadas cuestiones, porque siempre va a haber como una lupa, ¿no?, sobre las madres que son incorrectas, precisamente porque la maternidad está tan idealizada y es tan esencialista a día de hoy que cualquier madre que se salga de ese camino debe ser corregida, porque de alguna manera... Mira, me está saliendo. Hablando de mi hijo está ahí, sembrando el caos, me aprovecha para beber agua. ¡Hola, bebé! Ese es Ariel. Hola, Ariel, cariño. Está disociado también, yo creo. Entonces, bueno, vivimos en un momento en el que la maternidad es como una forma de validación de las mujeres tan fuerte que muchas, es normal que creo que de alguna manera se abracen a esa maternidad más encorsetada y más tradicional, porque al final es vivir la validación social, ¿no? Y por fin convertirte en la mujer decente que se espera que eres. Y eso al final es, pues es un caldo de cultivo precisamente para que las criaturas el día de mañana quieran seguir, ¿no?, ese camino como tan tradicional. Y yo creo que pues que estamos en ese momento en el que las figuras como Valerina Farm y otras tiktokers están de moda precisamente porque hay muchas mujeres castigadas por su feminidad,
que buscan en ellas reflejarse de alguna manera para ser validadas y no ser castigadas socialmente. Ahora que decías además lo de la publicación esta de no ir vestida como una prostituta, creo que no hay maternidad más castigada que la maternidad de una puta, porque es como... Absolutamente. O sea, literalmente, sí, es que es así, o sea, es como... es un peligro social, porque ejemplifica que efectivamente cualquiera puede ser madre y que las madres no son esa cosa que la gente ha imaginado que son, ¿no? Esa cosa virginal, perfecta, prístina y pura que la sociedad quiere hacer ver, ¿no? El momento en el que cuando te conviertes en madre transicionas a una persona que está más preocupada por los demás que por sí misma. Entonces el momento en el que una madre se antepone a sí misma, pues va a recibir un castigo social porque es vanidosa, es egoísta y eso no se puede permitir. Sí, además yo creo que la maternidad al final, la foto que se hace de la maternidad, la foto ideal de la maternidad es una foto muy esencial, es una foto casi de una virgen que lacta, ¿no? que da de mamar al cordero que nos salvará. Y bueno, como todo esencialismo, pues al final se convierte, en mi opinión, en un objeto vacío pero de adoración, es una cosa extrañísima. Entonces es muy, a mí me parece muy raro que sí que se entienda ese arquetipo de la madre purísima, pero no se entienda el arquetipo de la mala madre o de lo que se considera mala madre, o se catalogue enseguida de mala madre otros arquetipos de madre. Quiero decir, es muy estrecho el margen en el que las madres se pueden mover para ser percibidas como respetables, ¿no? Bueno, voy a decir una cosa, es que de hecho lo que ahora mismo se llama mala madre es también muy arquetípico, porque la mala madre es la que un día se ha olvidado de llevar a su hijo al fútbol, se ha olvidado la merienda, o sea, como cosas casi caricaturescas, ¿no? En plan, ¿quién no se va a olvidar de llevar a su hijo al fútbol un día? O sea, si eso te convierte en mala madre, pues irte de fiesta o, no sé, llegar borracha a casa te convierte ya como en un peligro social, ¿no? Como en alguien que directamente no debería estar hecha para la crianza. Entonces a mí me hace mucha gracia también como lo de las malas madres, porque es una cosa como anodina incluso, ¿no? Sí. De comentar. Sí, pero esa es la copa de vino al final del día que ruido. Sí, qué mala madre. Que brujita, es una cosa terrible. Hay una frase que es mi frase favorita del libro, agarraos porque es fuertecito, es que dices que hay un momento en el que de alguna manera te decepciona un poco que tus pechos se hayan llenado de leche antes que de silicona. A mí me parece que como desafío y como carta de presentación de lo que significa Me dibujaron así, es decir, es un libro que muy probablemente enfadará a unas cuantas personas, pero que merece la pena leer porque yo creo que nada de lo que nos hace seguir estando cómodas casi merece la pena ni ser escrito. Quiero decir, me parece que había una deuda, o hay una deuda muy grande con una parte de la feminidad, de los feminismos y del teorizar cómo nos movemos por el mundo. Las personas femeninas, que sé que esto es una cosa que también puede molestar, bueno, eso que siempre se ve desde una óptica, desde cómo la ve la masculinidad, ¿no? Desde cómo se ve en relación a lo masculino. Y a mí me parece que Me dibujaron así es de las primeras veces que yo veo esto desde nuestro punto de vista, absolutamente, dejando a los hombres o a la masculinidad en su lugar. Y a mí esto me parece maravilloso, y que además hayas teorizado sobre la maternidad en este sentido, que quizás es lo que más castigo puede recibir, pues me parece una proeza. Es que además, o sea, creo que a veces no se entiende bien el castigo a la maternidad, pero en realidad una madre que se considera, o sea, que es literalmente vista como una guarra, una madre egoísta, luego sufre las consecuencias a nivel jurídico. O sea, quiero decir, son madres a las que les quitan las custodias, son madres que son vilipendiadas por sus familias, son madres que tienen problemas en los trabajos precisamente porque por un lado no te dejan conciliar y por otro, ¿no? Como que se espera que estés siempre en el lugar correcto, o sea, que son penalizadas también en el ámbito laboral. Entonces no es solamente una cosa de que
haya una mirada que hayamos aprendido, ¿no? Ese cuidado del negativo del que hablo en el libro, que es como, son aprendizajes muy sutiles, ¿no? No es que por la calle nadie constantemente te esté diciendo eres una guarra, pero hay miradas, ¿no? Cuando vas a recoger a tu hijo al colegio, y de hecho me acuerdo, una de las primeras veces que fui a recoger a Ariel a la guardería y llevaba mis botas por encima de la rodilla y un vestido corto porque luego ese día tenía que grabar algo, había grabado antes, y la profesora como que me miró de arriba abajo, se quedó como estupefacta y le dijo a mi hijo, le dijo: vaya, vaya, ¿cómo ha venido mamá hoy? Y yo pensaba en plan, ¿sabes? Como en plan, se lo dice a mi hijo como intentando infantilizar y dulcificar la violencia que está ejerciendo sobre mí, porque lo que me está diciendo es vaya putón. Sí, vaya madre le ha tocado claro, vaya madre le ha tocado a este pobre crío, que ese es era otro de mis miedos en el embarazo. O sea, a mí que lo cuento en el libro, lo que me enloqueció en el embarazo precisamente fue la mirada que se me estaba aplicando, muy correctiva, ¿no? De repente ya no puedes vestir de determinada manera, de repente se espera que tu estética, ¿no? Sea como que comunique de alguna manera que vas a estar más preocupada por tu hijo que por ti misma, ¿no? Y que sea como que desaparezcas un poco del mundo. Y al final esa profesora lo que estaba diciendo era como estás haciéndote demasiado presente en el mundo, cuando lo importante es que quien sea presente en todo caso a través de ti sea tu hijo. Y eso me parece como, pues eso, son esas miradas, esos comentarios que al final tú te vas haciendo con ellos y vas aprendiendo en qué sitios puedes vestir de una determinada manera y en qué sitios no, claro. Ha dicho, bueno, a Sharon Stone le quitaron la custodia de su hijo por la película, por instinto básico, sí. Es una cosa que poca gente sabe. Pues lo dijo ella, o sea, no es que sea un rumor, es que lo contó ella en un podcast como, pues no sé, 30 años después, que el juez, o sea, le había dicho que como había protagonizado esas películas, pues que era como, era una madre desconfiable, ¿no? Era una madre que se podía ocupar de su hijo porque estaba más preocupada haciendo películas de guarra que preocupándose, ¿no? de la maternidad. Sabes que, bueno, tú esto sí lo sabes porque yo creo que te lo he dicho, pero yo abandoné mi idea, mis sentimientos de ser madre cuando supe que iba a transicionar, lo supe muy joven. Yo siempre quise ser madre, pero sabía que el castigo que me iba a llevar por eso iba a ser terrible. O sea, claro que tiene consecuencias reales y legales, ¿no? Es una cosa que bueno, pero ahora Ariel tiene una tía estupenda. Claro, ya estoy bien, del aspecto. Pues de hecho una cosa me lleva a la otra. Algo quizá... el segundo bloque o el segundo tema que a mí me ha... Bueno, y que creo que además nos ha unido mucho como amigas y ha hecho que yo me enamore de este texto, pues absolutamente, ha sido cómo hablas del deseo y de cómo, de nuevo, de la identificación entre lo femenino, lo fem, y lo sumiso, lo disponible, algo que se hace en función de quién le está mirando, ¿no? Que nunca se hace por voluntad propia. Yo siempre pienso que los primeros rituales fem o femeninos, no sé, allá por el Paleolítico no había espejos, por tanto fue una cosa común. Probablemente alguien un día se mancharía de un color, llegaría a otra y diría, a ver, qué bien te queda. Uy, mira qué bien. Es algo que se construye entre varias y es una vivencia de alegría y una vivencia para compartir. Y en cualquier caso, me parece que adueñarnos de nuestro deseo, tanto del que sentimos como del que provocamos, y enlazarlo con nuestros rituales, bien sea de, no sé, sociales de belleza, corporales, etc., me parece una cosa revolucionaria y que nunca he llegado a entender. No sé si porque estoy muy condicionada, nunca he llegado a entender por qué se penalizan tanto, ¿no? O por qué precisamente diría que el principal conflicto que hay con lo femenino en el mundo es este, ¿no? El entenderlo como una manera de ponerse a disposición de casi todo el mundo, cosa que por otro lado a mí tampoco me parece mal, pero de vez en cuando. Exacto.
Pues sí, mira, ahora que dices eso, es que estamos muy contenidas para las bombas que hay en el libro, y es que hay muchas cosas que ella y yo ya hemos hablado, y en realidad muchas de las conversaciones, o muchos de los temas que están en el libro surgen de conversaciones en el sofá con Alana, esto es así. Hablando, o sea, lo del deseo, hay dos cosas que yo diría. Primero, a mí el deseo masculino, no solo de hombres, el deseo masculino, que viene de una mirada muy concreta, que muchas veces fetichiza la feminidad, a mí a veces, en muchas ocasiones, me ha salvado la vida. O sea, y no solo me ha salvado la vida, sino que me ha permitido dibujarme, y ha sido como, creo que lo dijiste tú una vez, ha creado mi contorno. Y eso para mí ha sido muy importante. Y de hecho, una de las cosas que cuento en el libro, o sea, el libro pues, está plagado de vivencias personales, y algunas pues, son inquietantes o son incómodas de contar, porque no dejan de ser ciertamente violentas. Pero a mí lo que más me violentaba no en ese momento quizá no era la experiencia en sí, aunque ahora la pueda nombrar como una experiencia de violencia. Por ejemplo, pues bueno, a un spoiler, una de ellas es: yo tenía 14 años y mi primer novio tenía 26. Esa experiencia no fue traumática porque un tipo se estuviese aprovechando de mi inocencia y del anhelo de feminidad que él sabía dibujar. Fue traumática por el asco con el que me miró mi familia. Entonces, al final, el estigma sobre la feminidad y sobre cómo dibujamos nuestra feminidad y cómo se castiga es lo que muchas veces nos avergüenza. Y al final, creo que los hombres también utilizan muchas veces eso para, se aprovechan precisamente de ese anhelo para conseguir lo que quieren. Pero eso no significa que mi experiencia, que yo quiera renunciar a esa experiencia. Y no siempre, vivo en esa ambivalencia, o sea, es inevitable. A mí lo que más daño me hizo fue la mirada que se posó sobre mí, de mi familia, y que durante el resto de mi vida tuviese que demostrar que podía ser una buena hija, no solamente reconocer eso como una posible violencia. Entonces, yo creo que es importante también comenzar a hablar del deseo de una manera más libre y sí, más incómoda, porque estigmatizar ese deseo que tenemos y que anhelamos de que dibujen nuestra feminidad y que la validen, al final solo nos lleva a esa clandestinidad donde los hombres y muchas personas masculinas se aprovechan de ella. Y luego sí que quería decir también, y además hilado con esto, que ese estigma sobre el deseo hace que muchas de nosotras aprendamos a validar nuestra feminidad a través de la violencia. Y que al final la violencia masculina sea como el único mecanismo que tienes para mostrarte. Y eso es muy jodido porque te limita mucho tu experiencia sobre la feminidad. Entonces, creo que posar esa mirada tan vergonzante sobre las chavalas que se sexualizan es profundamente reaccionario y nos lleva a la cultura de la violación. Y que al final no se trata de evitar que tu hija se sexualice porque un hombre se va a aprovechar de ella, sino acompañarla, dejar que sea libremente quien es, explicarle que la libertad a veces tiene un precio y decirle: si te pasa esto, me lo cuentas y vemos qué hacemos. Pero no tratar de evitar con anterioridad que sea quien es, intentando como evitar un posible daño, porque esa pretendida protección en realidad no lo es muy dañina. Es que yo creo que además hay una trampa bastante grande en cuanto a considerar esa feminidad y cómo se aborda ese deseo como una alienación, esta palabra detestable que se usa tantísimo. Y es alienación y empoderante, exacto, que son como las dos caras de la misma. Que nos la dicen todo el tiempo, como si no fuésemos en realidad el producto de miles de alienaciones desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Y por qué unas alienaciones tienen que estar por encima de otras o son más señalables que otras. A mí esto me da muchísima rabia, y creo que además con las cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, con desear o cómo una desea o deja de desear, son especialmente terribles. En esta época que estamos viviendo, que ha pasado ya de auge del fascismo a mundo pentecostal, es absurdo pensar
que lo que teorizamos, incluso desde posiciones, las posiciones más progresistas o desde la izquierda o desde los feminismos más radicales, no está tan bien contaminado por eso, ¿no? Me parece una cosa bueno, pues de creernos el agua tibia, y la verdad es que no somos tan vulnerables como cualquiera a lo que está pasando en el mundo. Pero a mí me parece que hay algo que tiene que ver con estos mantras que se dicen todo el tiempo, que es, respecto al porno, respecto al precisamente a la mirada masculina, a que algunos de los procesos a los que una persona, una mujer, una persona que vive su feminidad se somete respecto a otros, son más castigables. Quiero decir, es un poco complicado llenarte la cara de filler, pero no meterte anabolizantes o tomar 3 batidos de proteínas al día y entrenar como un berraco 4 horas, que a mí me parece muy bien que lo hagas, pero es decir, creo que se debería en todo caso poner en el mismo lugar. Y es una cosa muy extraña. Creo que hay algo que en el fondo no nos hemos quitado un poco el Antiguo Testamento de encima, para lo bueno y para lo malo, porque tiene cosas muy divertidas también. Pero hay algo en ese señalamiento de las Jezabeles, de las Dalilas y tal, que me parece que había que ponerlo encima de la mesa y había que ponerlo así. Es que, de hecho, a mí una de las cosas que menos me gusta... Hubo una época en la que también estaba como empeñada en justificar todo el rato que mi feminidad la hacía para mí misma y solo para mí misma. Y es cierto. Pero esto de estar constantemente diciendo yo no me he visto así para los hombres, yo no hago esto para gustar, yo no busco aprobación de la mirada masculina, es mentira. Sí. O sea, todo el mundo busca aprobación constantemente, no necesariamente. O sea, el problema es que diciendo eso, en plan, no te vistas así porque lo que estás es buscando la aprobación masculina, estás reiterando la idea que ya tienen los hombres de que nuestra feminidad es para ellos. Entonces, lejos de escapar del problema, lo que se está haciendo es reforzar la propia idea de que nos vestimos para ellos, de que bailamos de una manera determinada solamente para ellos y que todo lo que hacemos es para ellos. Pero la realidad es que todo el mundo, cuando sale al mundo, está buscando validación y está buscando, todo el mundo quiere ser visto y quiere ser vista. O sea, todo el mundo se presenta ante el mundo con una expresión de género precisamente porque es la constatación de que existes. Igual que todo el mundo tiene un nombre y merece ser nombrado y es parte de la dignidad fundamental de todo ser humano, la expresión de género también lo es. Entonces, todo el mundo hace cosas para gustar, todo el mundo se presenta de una manera ante el mundo y todo el mundo quiere ser deseado y deseada, de alguna manera. Y cuando cualquier persona se arregla para una cita, está buscando ser deseado y ser deseada, pero sin embargo, cuando lo hace una persona masculina no se le está diciendo estás sexualizando para las mujeres. Hay que ver, ¿no? Solo buscas la validación. Bueno, sí, está buscando la validación y realmente quizá poner eso sobre la mesa es lo que va a permitir a los hombres que se sientan más vulnerables, que digan, sí, efectivamente, yo también quiero ser amado y quiero ser querido y quiero ser deseado y busco que me miren y busco que me reconozcan, pero parece como que ellos no lo necesitan y es mentira, todo el mundo lo necesita. Y que toda decisión estética es una decisión, aunque no lo parezca. O sea, el problema es que solo se ha puesto énfasis o solo nos hemos parado a mirar la decisión estética femenina, sobre todo cuando es hiperfemenina. Todas las demás pasan por el radar, o sea, como que se dan por hecho, ¿no? Como si detrás no hubiese una decisión estética de verse visto en el mundo. Entonces a mí eso es lo que me parece que todo el rato es lo que está reforzando precisamente la posición subordinada de la feminidad, que es que se hace para los demás. Sí, en la misma medida en que se hace toda expresión de género en realidad. Y que además, absolutamente de acuerdo, cuestiones sabías, pero también creo que hay algo, yo creo que hay una barrera que se debe romper, o por lo menos se debe intentar romper. Bueno, creo que tú le has dado una buena patada a esa puerta, en el que tenemos que colocar ese hacer las cosas por los demás en otro lugar, que es un poco, es decir, en un lugar de no vergüenza. A mí me parece que la verdadera agresión, el verdadero problema es la vergüenza. Que te avergüencen y que te hagan sentir vergüenza por lo que haces o por lo que dejas de hacer. Yo creo que sin esos códigos de la feminidad, sin esas relaciones, pues probablemente bastante incorrectas, que yo también tuve siendo un adolescente, pues no estaría aquí.
Y pues, por ejemplo, la mala costumbre no habría existido nunca. Y ya os digo que en esa novela yo me quedé muy corta, por eso es una novela y no es una autobiografía, sino se me haber cagado. Entonces, pues no tengo yo, no tengo yo calle. Es cierto que hay un momento en el que no podemos obviar que somos las personas que nos agreden, pero también las que nos acarician, y somos la ciudad que vivimos, la casa en la que nacemos, el barrio en el que nacemos. Es decir, hay una cosa que tú dices en el libro que es maravillosa respecto a las alfombras rojas y la expresión del cuerpo y tal, que es muy fácil ir con la cara lavada cuando eres rica, ¿no? Porque, claro, respiras aire puro, porque tu familia hace 3 generaciones que no pasa hambre y tu estructura ósea es increíble, tienes buen pelo, tienes buena piel, tienes un montón de cosas estupendas, aparte de que nunca vas a cara lavada, pero bueno. Y bueno, es cierto, quiero decir, es que no todo el mundo parte del mismo sitio. A mí esta es una idea que desarrollas en el libro que me parece interesantísima. No todas partimos del mismo lugar, y entender que unas cosas sirven para algunas mujeres y otras no, me parece básico, ¿no? Es decir, aplicar esta especie de tabula rasa encima de todas es como, no, para estar bien en el mundo, para ser una, no sé, la correcta mujer libre, empoderada, etcétera, tienes que pasar por aquí. Es decir, bueno, o yo no parto desde ahí, o esas no son mis necesidades, y mi alienación es la misma que la tuya, solo que viene de diferentes lugares, ¿no? De hecho, bueno, es que encima quienes dicen eso, además de que parten de una condición social, a menudo, precisamente por si esta es una alfombra roja, la probabilidad de que seas una persona con unas condiciones sociales es muy concreta. Es que además se da la contradicción, ¿no? O a mí me hace gracia por lo menos, que siempre son como mujeres que en realidad tienen las cejas perfectas, un pelo súper brillante, son delgadas, digamos que viven como en un privilegio del que no son conscientes. Y simplemente por no aplicarse corrector, pintalabios y, no sé, y ponerse un poco de botox, se creen que están como, no sé, son como una especie de mesías. Y a mí esto personalmente me aburre mucho, porque creo que la naturalidad no existe a día de hoy, y porque además me parece, perdón, es que como estaba resfriada tenía mocos, no es que me haya parado, que se me ha quedado en blanco. Y no solo me parece aburridísimo, sino es que además son personas que luego, cuando salen de ese lugar performativo que es la alfombra roja, donde hacen su political statement, se pintan como puertas. Y yo lo siento mucho, pero es que ya me he cansado. O sea, porque yo en mi día a día voy con el moño en chándal y llena de vómitos de mi hijo. Entonces, efectivamente, cuando me presento ante el mundo intentando ser quien soy, pues me apetece ser vista de esta manera. Lo hago por vosotras, por vosotros, y lo hago por mí porque es una misma cosa, va todo junto y no se puede disociar, igual que no se puede disociar la emoción de la razón. Esto de disociar las cosas, lo artificial, lo natural, la razón, la emoción, no existe, es mentira. Va todo de la mano. Entonces esa lógica ya de por sí es muy masculina, que es la idea de que hay como hay un algo superior, ¿no? La razón, lo natural, lo masculino, y no es cierto. Entonces además es que ahí, personalmente, para mí es mi campo de batalla, porque estoy cansada de la hipocresía que hay ahora, ¿no? Yo contrato a una maquilladora, me pinto como una puerta, voy estupenda, pero luego hago un discurso de que, bueno, fíjate, las mujeres vivimos oprimidas por la estética, me hago una foto en un momento puntual que voy desmaquillada por supuesto, después de hacerte tu skincare todos los días y tener una piel estupenda, con un pelo maravilloso porque te puedes permitir comer bien, y entonces, claro, ¿sabes? Habitas ese lugar, eso es casi, o sea, es como turismo de clase. Hay una cuestión de paseo por la naturalidad en un momento puntual, queriendo hacerle creer al mundo que esto es a lo que deben aspirar, pero luego yo en mi día a día, no, es que todas vivimos con contradicciones, ¿no? Bueno, pues ve así en tu día a día, muéstrate así al mundo, pero no te muestres así porque realmente es muy importante para ti. Porque quien tú eres es esa persona que durante el resto del día, o en otros eventos o en otros lugares, se maquilla, se performa, tiene una gestualidad, tiene, ¿no?, una presencia concreta. Entonces la naturalidad a mí me preocupa especialmente porque está sentando unos estándares que eso sí me parece ¿cómo se dice?, de drag wife. O sea, a mí eso sí me parece como
la naturalización de la estética, porque además todas en cierta medida se cuidan, sí que me parece como un estándar inalcanzable, porque es proponer que todas pueden tener esa piel sin maquillarse, ¿no? Como que surge de manera espontánea y natural. Y eso es mentira, todo el mundo de alguna manera interviene en su cuerpo. Entonces me parece que además, o sea, me parece que lo honesto es reconocerlo y decir, pues sí, yo llevo 8 kilos de maquillaje, me hago mi skincare todos los días, esta soy yo, también soy yo cuando no voy de esta manera, que nadie me lo impugne, por supuesto, pero esta es mi versión más pura porque siento que así, con el maquillaje y con la ornamentación, estoy materializando mi alma. Y lo otro me parece pues un cuento aburridísimo y además como una cosa de desconocer como que en realidad el canon estético ha existido siempre y siempre se ha luchado contra él y que ya en... Bueno, esto lo explicará mejor Alana, pero seguro me invento, iba a decir la Edad Media, a ver... Pero que es como que la estética siempre ha existido y ha sido importante y siempre ha sido como, se han usado productos peligrosos, digamos, ¿no? Para teñirte el cabello, para pintarte de una determinada manera, para blanquear tu piel, porque había un canon estético. Entonces creer que esto es una cosa circunstancial de ahora es mentira. Por supuesto que cuando el canon excluye a determinadas personas o se convierte en una exigencia, que es el problema que tenemos, ahí hay que luchar contra eso, pero no la cuestión de individualmente señalar a la gente porque vas de una determinada manera o te haces determinada intervención. Y luego otra cosa que quería decir, y ya acabo con este speech cabreado, y eso que estaba nervioso. es que además lo que he detectado es que ahora hay como esta cosa del arrepentimiento, que esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo, y de repente, pues claro, Pamela Anderson nos cae bien porque Pamela Anderson ha decidido no maquillarse. Me parece genial, o sea, yo a Pamela Anderson la quiero, la amo, la voy a querer siempre y me parece genial su decisión estética porque es puntual. Tiene su propio capítulo dentro del libro Pamela Anderson. Por supuesto, además que yo quiero las tetas de Pamela Anderson, como decía ella, quiero levantarme las tetas como Pamela Anderson, así que necesito que compréis el libro para tener dinero para operarme las tetas. O sea, hemos montado todo esto para eso, un crowdfunding de tetas para venir. Diciéndote una librería en plan totalmente desubicada. Tetas y libros para todos. Bueno, el caso es que esta cosa del arrepentimiento me horroriza porque yo no me arrepiento. O sea, ¿cómo me voy a arrepentir de lo que soy y de lo que puedo llegar a ser si llevo 37 años trabajando por ser esta persona? ¿Cómo me voy a arrepentir de eso? Entonces, esta cosa como de tenderle la alfombra roja y de darle respetabilidad a la mujer que se arrepiente de haber sido de una determinada manera, de haber sido indecente, excesiva, incorrecta, al final no deja de ser una manera, pues eso, ¿no? De decir, te perdonamos, ¿no? O fuiste víctima en su momento de estas decisiones, pero eres una de las nuestras porque realmente te has dado cuenta de que todo aquello no lo necesitabas. Y hay una cosa como muy fea o que a mí personalmente me desagrada. Iba a decir incómoda, pero bueno, yo en la incomodidad me muevo bastante bien. Me desagrada profundamente que es... sí. Aquí está. Sí, aquí estamos repitiendo barbaridades. Hay una cosa que me molesta mucho, que es que a muchas de estas mujeres, influencers, por ejemplo, que son orgullosamente femeninas, excesivas y que están obviamente recauchutadas, solo las llevan a los podcasts y a las televisiones para preguntarle: pero tú no te arrepientes de haberte operado, pero no crees que te has pasado, pero no te has puesto demasiado, pero y claro, ¿y qué van a pensar las niñas? Y al final hay una cosa como de, oye, tan feminista que eres, ¿por qué no llevas al jugador de fútbol de turno y le preguntas en los vestuarios si sus compañeros llaman maricón a otro? No sé, porque en su día a día ha decidido formar parte de un mundo que es básicamente homófobo, transfobo, misógino, femfobo, putófobo y todos los fobos que se nos puedan ocurrir. ¿Por qué no nos llevan a ponerles contra las cuerdas? ¿Por qué tienen que violentar de esa manera a nuestras compañeras y nuestras compañeras que anhelan el perdón y la validación social, porque todas lo hacemos, al final acaban como, sí, es verdad, bueno, hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas? Bueno, quizá no es el lugar para abordar esa conversación. O sea, quizá el problema es TikTok, o sea, quizá el problema es que hay que cerrar TikTok y ya está, que está lleno de tradwives diciendo que es natural levantarse con una cara estupenda, pero no hace falta que pongas ahí una compañera como si fuese el circo de los monstruos
para avergonzarla por sus decisiones estéticas. Porque ella, si quiere hablar de eso, ya hablará y puede decir, oye, pues me arrepiento, pues como cuando tu amiga te dice, tía, ¿te acuerdas cuando me corté el flequillo así, lo mal que me quedaba? ¿Te acuerdas? Y eso es real. ¿Te acuerdas en los 90 cómo nos depilábamos las cejas, que se nos han quedado? Bueno, pues, pero en ese momento queríamos hacerlo. Y a lo mejor nuestras madres nos decían, te vas a arrepentir ya, pero lo hicimos. Bueno, eso es lo que iba, estamos aquí. Entonces, creo que hay que acompañar, creo que hay que quitar un poco de pánico moral a todo este asunto y realmente creo que hablar más de las cuestiones estéticas es poner sobre la mesa que son importantes para la gente y desde ahí ya se puede construir, pues, es que me mira mi hijo y es como, chicos, sí que es mejor, ¿no? Creo que desde ahí se puede construir una conversación sana sobre precisamente lo que supone la homogeneización de la estética, que todo el mundo busque la misma cara, que de repente la moda sea la bichectomía y todo el mundo no tenga la misma cara. Pues eso sí me parece trágico, ¿no? Que la intervención simplemente sea para buscar la cara de otros y no la tuya propia, ¿no? A mí lo que me interesa es la búsqueda individual de la belleza, no necesariamente estar buscando parecerme a lo que está en una revista, que tampoco es algo necesariamente malo, pero sí que hay una cuestión como de vas a ser validada socialmente si te pareces a todas estas mujeres. Pues eso sí me parece trágico, sobre todo porque excluye a otros cuerpos. Y estamos obviando la belleza de las mujeres negras, la belleza de las mujeres gitanas, que es bellísima y de la que muchas veces no se habla y que no tiene nada que ver con el canon occidental. Eso sí me preocupa, me parece necesario hablarlo, pero precisamente como la estética es una cosa frívola y estúpida, no se habla. Y simplemente se habla para llevar a nuestras compañeras a, pues eso, exhibirlas como el ejemplo de lo que una mujer no debe ser. Pues no, yo prefiero parecerme a esa mujer recauchutada que a una feminista que no lleva al jugador de fútbol, por ejemplo, a decirle, oye tú, ¿qué haces cuando insultan en el campo a tu compañero negro? No, pues ponle contra las cuerdas. Bravo. Y aquí no me lo No tengo nada que decir, es que voy a decir cosas, pero es que no sé si tengo muy bien. Pero justo cuando acabas de, además de citar así de la relación con los feminismos, sí, que ese es el, no sé, yo creo que es el otro gran, no sé si melón sandía o no sé, no, atuya de madraba, pero hay un ejemplo muy bueno en el libro. Es una de las muchas interesantes referencias a la cultura pop que hay, que también las hay a la mitología, a la teoría feminista del siglo XX, a la historia de la humanidad, etc. Que es la portada del disco de Sabrina Carpenter, ¿no? En la que sale de rodillas y hay una mano fuera de plano que le está agarrando el pelo, ¿no? Y entonces hubo un movimiento ahí terrible, pues hablando de, bueno, pues de poco menos que diciendo que Sabrina Carpenter estaba promoviendo, pues no sé, la violencia de género. Y entonces, en algún momento sí que se mencionó por ahí que quizá podría ser la mano de una mujer. Y entonces ya era tolerable. Voy a explicar la portada. Estaba bien. Sí. No sé si ubicáis la portada, pero Explícala. básicamente era Sabrina Carpenter, que es que a mí lo que me molesta es que la gente además habla sin conocer a Sabrina Carpenter, que es nuestra Dolly Parton, pero en versión actual. Entonces, si tú no conoces a Sabrina Carpenter, no sabes que es una travesti cis que existe para gays, girls and them, cállate, ¿vale? O sea, quiero decir, es como, no me interesa lo que tengas que decir sobre Sabrina Carpenter porque no conoces, o sea, al final hay una cosa de no tomarse en serio a Sabrina Carpenter porque nadie hablaría de la obra de Paul Thomas Anderson sin haber visto el cine de Paul Thomas Anderson, pero todo el mundo puede hablar de la portada de Sabrina Carpenter porque se la suda Sabrina Carpenter y al final solo hace cosas de chicas y de rubia tonda, al final solo es una portada más, y es mentira. Y Sabrina Carpenter tiene una carrera que explica precisamente esa portada, porque además esa portada se llama Man's Best Friend y sale un gato y ella sale el collar, y ahí con lo que está jugando es que en realidad lo que los hombres consideran, o sea, si el perro se considera el mejor amigo del hombre, ella se está mostrando como un gato que en realidad son independientes, que dominan el mundo, que en realidad no te hacen caso, que tú puedes creer que son tu mascota pero en realidad no lo son, con lo cual encierra un montón de significados que la gente se está perdiendo porque no es para ellos. Pues si no es para ti, entonces
no la juzgues. Y esa portada en concreto pues salía Sabrina Carpenter con su melenaza, y hay una figura aparentemente masculina, ¿no? Porque lleva un traje masculino, pero no se le ve el rostro, y la está agarrando del pelo y ella está de rodillas, ¿no? Como una posición pues un poco, ¿no? Como de ella sumisa y que la agarra el pelo como de dominación. Vale, pues imagino que sin mala intención, pero como una cosa de estas súper rebuscadas, ¿no? De intentar liberar a Sabrina Carpenter, ¿no? Como intentar... sí, como perdonarla, ¿no? O otorgarle el valor de la duda a Sabrina Carpenter, ¿no? Que es una rubia tonta, por supuesto. Era que, bueno, es que igual que la está agarrando el pelo, no es un hombre, sino que es una mujer butch. Entonces yo ya peté, en plan, ¿qué es lo que cambia? Que si tú haces tu feminidad para una mujer butch está bien, pero si lo haces para un hombre está mal porque eres una guarra. O sea, es que lo siento por hablar en estos términos, pero verdaderamente me enfada, porque esto básicamente es toda la violencia que ejercen contra las mujeres bisexuales, que es, si te relacionas con hombres, eres una traidora, pero si haces tu feminidad en los mismos términos en los que los estaba haciendo Sabrina Carpenter, entonces no pasa nada. Porque ahí te estás sometiendo a una mujer, ¿no? Y someterse a una mujer, por lo visto, pues es válido. Entonces a mí me parece ahí como una vuelta, ¿no? Como una pirueta mental tan absurda y tan simple, además de obviar todo lo que he dicho, ¿no? De la obra de Sabrina Carpenter, que a mí me horroriza, porque estamos en un momento en el que pues se están juzgando las prácticas sexuales en función de con quién las ejerzas. Y al final lo que se está estigmatizando es la práctica sexual en sí, y eso me parece bastante peligroso porque sabemos a dónde nos lleva, ¿no? Sí, soy una especie casi implícito del catálogo del buen follar feminista de esta cosa, que yo creo que estaría bien darle media vueltecita a las cosas que se dicen, ¿no? Y a los mantras que se repiten todo el tiempo. Y solo una cosa, y un inciso, es que si desde esa supuesta mirada feminista tú estás diciendo que hacer eso es colocarte en un lugar de sumisión como persona, no como algo performativo, sino como persona, te estás colocando en un lugar de sumisión, estás reforzando la idea de que determinadas prácticas sexuales son de sumisión y existen para que te dominen dentro y fuera de la cama. Con lo cual estás reforzando la idea que muchos hombres efectivamente tienen de que determinadas prácticas sexuales, como el sexo anal, las felaciones, etc., son para ellos y son para dominarte, cuando en realidad el sexo no debería funcionar así. Y está reforzando la propia idea que ya los hombres tienen de esas prácticas sexuales. Y ahí es de donde emana la cultura de la violación. Entonces, lejos de liberar la sexualidad femenina, la estás constriñendo. No estás liberando ni estás emancipando a ninguna mujer para avergonzarla porque se arrodille delante de un hombre, delante de una mujer o de cualquier persona masculina. Y esto es lo que... Estamos intentando cerrar con algo bonito que no sea de la palabra felación. Pues mira, sí. Qué pena, porque ha sido corto, ahora que lo estamos cantando. Bueno, es el último bloque, que no lo vamos a tratar, pero así introduzco algo que quiero que hagas y que me gustaría que leyese delante de todo el mundo. Ahí, el último bloque trataba sobre los aprendizajes femeninos, ¿no? Y cómo se aprende a estar en el mundo y cómo una no solamente encuentra su lugar en el mundo, sino encuentra un lugar de calma, de solaz, de seguridad y de esperanza, que es para mí lo que significa la feminidad, ha sido siempre esperanza. Yo no sé si siempre quise ser una mujer, creo que sí, pero siempre quise ser una de las chicas. Y eso, creo que la feminidad ha guiado mi vida siempre y la guiará con mucha más fuerza que casi cualquier otra cosa. Esto se puede ver en tu madre, en tus tías, en tus vecinas, en las figuras del pop, en la mitología, en las figuras de los textos sagrados, en las películas. Y en este sentido Noemí hace un repaso absolutamente maravilloso de todas estas figuras, que me parece que, bueno, a muchas las conoceréis, a otras no, pero probablemente a la mayoría no las habréis visto desde ese punto de vista tan liberador y tan esperanzador. Me gustaría que nos leyeses el final del libro, no hay spoiler porque, bueno, no es un ensayo,
pero me parece que no solo ejemplifica muy bien lo que has o lo que quieres contar con el libro, sino que literariamente me parece una joya. Así que si lo quieres leer, pues toda esta gente te lo va a agradecer mucho. ¿Me dejas tu libro? ¿Te imaginas? Ahora leo un pasaje de La mala costumbre. Es que eso que has dicho es muy bonito porque creo que hay una reivindicación de que las peores amistades, ¿no?, en realidad son las mejores. Y al final, cuando tu familia te dice no te juntes con esa gente, ahí es. Sí. Es esa gente con la que tienes que juntarte porque es la que te va a permitir ser tú misma. La rara del barrio. No se me da muy bien leer, pero bueno, voy a intentar. Muchas gracias. Adiós, venga. Decía Nacha la Poderosa en la película documental Vestida de Azul que las mujeres como ellas son ridiculizadas por los hombres de la tierra, pero que al menos hay alguien, Dios, que conoce la verdad sobre su ser. Desde los cielos oigo cómo la nombra en alto y yo siento la necesidad de invocar en vida a las muchas madres que me han alumbrado, a las que me han incubado no entre sus muslos, sino entre sus brazos. Si los hombres de la tierra desean apagar los destellos de nuestra existencia, nosotras, como ménades extasiadas, haremos saber que existimos dibujando nuestras huellas, danzando hasta la extenuación. Como ménades fuera de sí mismas, despedazaremos a cualquier bestia que busque complacerse con nuestra carne sin permiso, y de esa bestia tomaremos la vida que necesitemos para no extinguir la nuestra. Como ménades nodrizas, nos alimentaremos las unas a las otras, y seremos a la vez recién nacidas y ancianas, pasadas y futuras. Como ménades embriagadas, escanciaremos la sangre de nuestras heridas en hermosas copas ámbar para brindar con ellas. Y de la herida abierta beberán los pájaros, como en el poema de Roberta Marrero. Entonaremos los cánticos de las santas que nos precedieron, como radiantes travestis que hacen playback en el escenario. Y con nuestros brazos alzados hacia un cielo iluminado por luces de neón, celebraremos por fin que es posible nacer tantas veces como una puede imaginarse a sí misma. Si os apetece hacer preguntas, es el momento. Tenemos 5 minutos. 6. Un comentario, una reflexión. ¿De dónde nace esta portada tan especial, tan diferente? Pues mira, me gusta mucho que preguntes eso, David. A ver, la portada es una decisión arriesgada, en el sentido de que al principio creo que lo que todas esperábamos, también ahí doy las gracias a mi editor, que es un señor estupendo, que confió siempre en mi criterio, ¿no?, y en mi visión, y confió en el libro. Creo que todas esperábamos que de alguna manera fuese como una portada pop, simplemente, ¿no?, como algo rosa, que no es nada malo, pero es verdad que el libro se fue escribiendo a sí mismo, y lo fue escribiendo mi hijo mientras me dibujaba él por dentro, y me permitía ser. Y yo creo que al final el libro se convirtió en algo bastante más oscuro, bastante más profundo, y la única persona que podía materializar eso es Mar del Valle, que es una ilustradora y amiga increíble, que pues realmente fue una de las primeras personas que se asomó a mi oscuridad un poco sin asustarse, y como de una manera muy pura y muy genuina, ¿no? Mar, cuando me mira, siento que no ve mi oscuridad y quizá no el resto de lo que soy, no como algo malo, sino que es lo que todo el mundo ve. A sus ojos no parece tan evidente, y a sus ojos parece evidente lo que para el mundo no lo es. Y entonces ella hizo pues esta arpía putón, que eso lo digo con permiso de Mar, pues orgullosa de su monstruosidad. Es una criatura peligrosa, ¿no? Y es esta idea un poco de que muchas de las cosas femeninas que se interpretan como cuestiones de docilidad, ¿no?, y de permanecer en el mundo pues en una especie de docilidad, de quietud, de sumisión, en realidad son artefactos bastante peligrosos. Y unas uñas pueden ser unas garras, y unos pechos pueden convertirse por detrás en unas alas con las que llevarte a tu presa en brazos, en las garras. Y creo que eso es muy bonito, creo que eso lo podía hacer Mar.
Y creo que fue una apuesta pues, magnífica y que refleja perfectamente lo que es la feminidad para mí, que es algo peligroso en el mejor sentido. Es como una manera de abrazar, sí, que somos criaturas monstruosas y que al final los hombres, muchas personas masculinas dicen amar la feminidad y la fetichizan hasta el punto de que nos elevan, ¿no? Como algo incomprensible, como me vuelves loco, qué belleza, ¿no? Esta idea como muy de los hombres, ¿no? De convertirnos en diosas, que en realidad lo único que están haciendo es deshumanizarnos. Y desde esa deshumanización al final, o sea, en la portada al final creo que abraza esa deshumanización, porque es como si tú me vas a convertir en algo que no es humano, al menos lo voy a aprovechar para despedazarte, ¿no? O para estar en el mundo de una manera peligrosa y que te incomode. Y la portada es eso, la verdad, es muy bonita. Merece la pena comprar el libro, solo por la portada. Y por ustedes. Bueno, vamos a aguantar unos segundos más. La incomodidad para que las sienta todo. Y se hagan a una comunidad. Participe de... Yo levanto la mano sin saber muy bien cómo formular esta pregunta porque... Bueno, yo no sabía cómo formular nada de lo que he dicho. Pero no quería dejar pasar la oportunidad porque has hablado de oscuridad y has hablado de personas que se asoman a ellas sin asustarse. Y estoy a punto de llorar. Después no sé cómo formularlo, la verdad. Pero Yo también voy a llorar, ¿eh? En cualquier momento. me preguntaba un poco de cómo lo has hecho, o sea, de dónde has sacado toda la fuerza para poner lo femenino en el centro y que a ti misma no te asuste y poder mostrarte frente a gestos sin... No sé, ¿sabes qué? Un abrazo, por favor. Es que tu pregunta da sentido al libro, te quiero dar un abrazo y no me más gracias. Qué bonito, de verdad. Pues es una pregunta inteligentísima y te agradezco mucho que lo saques porque es verdad que estamos aquí un poco de risas y que al final el libro... Sé que hay una parte del mundo que lo va a ver como algo de chicas, frívolo y estúpido, pero es verdad que contiene una oscuridad que... Es un puñal. El libro es un puñal. Es así, un puñal. No ha sido fácil, ni lo va a ser nunca. Para mí, personalmente, lo que decía al principio, para mí ser madre me ha hecho ser con contundencia y me ha hecho quitarme el miedo de ser quien soy. El embarazo para mí fue una experiencia como, pues eso, muy oscura porque me dibujaba de una manera que yo no me veía en el mundo, ¿no? Que me situaba en otro lugar que no me correspondía y me daba tanto miedo perderme que simplemente hice pues romanticé la oscuridad. O sea, esta cosa de que nos dicen que no puedes romantizar el sufrimiento tiene un punto de verdad, pero una debe aferrarse a sus experiencias y a la belleza propia como pueda para sobrevivir. Y al final para mí, coger mi propia oscuridad y alegrarme de habitarla me ha permitido vivir entre el mundo de los vivos y entre el mundo de los muertos. Y al final creo que nunca voy a ser una persona totalmente en paz con mi feminidad, pero sí creo que puedo compartirla con gente que la puede entender y eso me ancla a esta realidad y me ancla al mundo. Y ya eso para mí es suficiente, que haya gente como tú o como Alana que me sabe ver, que no se asusta de esa oscuridad y que me permite, pues sí, habitarla desde un lugar monstruoso, incorrecto y bastante libre. Y esa libertad tiene un precio y no es fácil, pero es que ocultarla o no ser tú también es muy difícil y también tiene un precio. Entonces al final lo que tiene que ser es, y sale por como las hojitas de las flores que crecen ahí por la acera que más te abren paso, que cursi me ha quedado esto, pues es un poco eso, ¿no? Es como, yo siento que esa experiencia de locura durante el embarazo era necesaria para mí.
y sé que no es válida ni es universal y que no debería romantizar ¿no? la soledad en el embarazo, pero para mí lo fue. Y me se me ha caído la pía. Y me aferré a eso porque precisamente era lo que me anclaba a este mundo y no solamente al de la oscuridad. Y me permite, pues sí, caminar a plena luz del día, ¿no? Ante la luz, de una manera pues mucho más libre. Así que bueno, pues eso. Te doy las gracias, la verdad, y me parece súper bonito lo que has dicho. Y espero que, pues, que el libro, la conversación te sirva para abrazar quién eres, que no hay nada más bello y que al final siempre, siempre, te prometo, que vas a encontrar a la gente que sabe verte, aunque sea poquita, y que por esa gente merece la pena ser quien una es. Yo las encontré y al final son las personas que te llevan de la mano al altar, un poco. ¿Alguien más? Venga, yo. Bueno, no sé si hace falta... Bueno, sí, igual sí. Gracias. Bueno, antes has nombrado la portada del disco de Sabrina Carpenter. No es una pregunta en sí, sino un comentario para arrojar un poco de luz, dado que el mundo TikTok, Tradwife, todo esto que viene, ¿no? La ultraderecha que da mucho miedo, este futuro que se avecina un poco oscuro, pues hay una generación de tías listísimas, adolescentes ahora, que yo en mi casa tengo dos, una de 12 y otra de 15, que adoran a Sabrina, y con toda esta movida, ¿no? De su portada, llegaron a casa diciéndome, ¿has visto la que se está liando, ¿no? con la portada de Sabrina? Y dije, ajá, orejas muy abiertas, sin emitir ningún juicio, y dije, qué fuerte, no tiene nadie ni idea. Tus hijas son más listas. Obviamente tiene una madre fem, pues claro. Estas tías listísimas que son ahora adolescentes y que se cuidan en grupo y que se protegen las unas a las otras y que tienen círculos de amigas que yo hubiera deseado tener con sus edades y no pasados los 30, ¿no? Como he ido luego tejiendo mi red. Este es el futuro y creo que es muy sano, muy bonito y muy necesario que te tengan a ti como referente, a Lana, que lean vuestros libros, que tengan un montón de gente diversa alrededor, y estas personas también van a formar parte del futuro. No son las tradwives y la gente que vota a extrema derecha y la gente que nos quiere quitar derechos, también estarán ellas peleando y viendo el mundo de una manera pues mucho más fem y mucho más bonita. Así que bueno, pues nada, un poquito de luz. Que sepáis que hay una generación ahí pisando fuerte, yo tengo dos en casa. Pues, o sea, me encanta que digas eso porque precisamente es un poco como, bueno, verme reflejada en ti en el futuro, ¿no? Me gustaría acompañar a mi criatura de la manera en la que tú has acompañado a las tuyas. Y sí me parece que a veces es desolador ver como hay parte de la juventud que ha comprado, ¿no? Que es, sí, que está como socializándose en discursos muy reaccionarios, ¿no? Y de, no sé, como abrazando la sexofobia y la femfobia, ¿no? Y esta idea de que no hay que vestirse, ¿no? Que puedes, si no te vistes de una determinada manera no vas a atraer a los hombres y por tanto vas a evitar violencia sexual. TikTok está lleno de eso. O sea que las tradwives no solamente son nuestras enemigas, también ese discurso que procede de algunos feminismos. Y me parece muy importante pues que digas eso, porque a mí personalmente me da esperanza, le da sentido a que yo pues haga todo esto, que escriba estas cosas, y sobre todo pues es esperanzador porque al final pues implica, ¿no? Que hay personas que van a tomar el relevo y que están dispuestas a estar en el mundo con la verdad de su ser, con contundencia, y a mí eso me parece lo más importante, mucho más que la teoría y que tal, está la verdad de una. La teoría en todo caso está para usarla y la verdad de una en el mundo es lo más importante y es lo que al final nos ancla al resto. Así que ole por tus hijas, ole por ti y sí, muchas gracias. ¿Estamos? Bueno, pues ahora Noemí estará firmando ejemplares en una mesita y la han colocado ahí fuera. Y espero que acabe con la mano destrozada de firmar libros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.